Apenas calentando motores, el reloj judicial de Maduro y Cilia no se detiene. Sin hogar y sin clases, miles de desplazados por los terremotos sin casa, mientras las escuelas se convierten en albergues indefinidos. Primera derrota política. El Congreso colombiano le marca distancia al presidente electo Abelardo de las Priella. En momentos en los que la información circula con rapidez y abundan las versiones encontradas, nuestro compromiso sigue siendo el mismo: ofrecerles contexto, análisis y los hechos más relevantes con rigor y responsabilidad. Este martes 21 de julio los invito a acompañarme a revisar las noticias que están marcando el presente de Venezuela y su impacto dentro y fuera del país. Soy Génesis Pérez, bienvenidos. Este miércoles, Nicolás Maduro y Cilia Flores volverán a comparecer ante la justicia estadounidense. La audiencia no definirá el caso y todo apunta a un proceso largo, del cual, de hecho, ya han transcurrido 6 meses. Basta ver el antecedente del Mayo Zambada, cuya sentencia llegó 2 años después de iniciar las audiencias. María José Prado nos brinda los detalles. Mañana Nicolás Maduro volverá a comparecer ante la justicia de Estados Unidos en una audiencia que genera expectativa, pero que difícilmente resolverá el fondo del caso. Lejos de un juicio definitivo, la cita forma parte del proceso previo en el que el juez y las partes revisan el estado de la investigación, los avances en el intercambio de pruebas y el calendario judicial. La audiencia llega además después de varios aplazamientos que han retrasado el expediente durante los últimos meses. El impacto político dependerá de que el proceso preserve su legitimidad y el respeto al Estado de Derecho, pues. La justicia no se mide por su rapidez, sino por la solidez de sus decisiones. Debo recordarles que Maduro y Cilia Flores comparecen ante la justicia estadounidense por los presuntos delitos que, según la Fiscalía, causaron daños a la sociedad de ese país, especialmente vinculados al narcotráfico, no por la tragedia política venezolana. La responsabilidad que puedan tener frente al pueblo venezolano deberá ser determinada por una justicia independiente cuando Venezuela recupere plenamente el Estado de Derecho. Si la legalidad prevalece, es difícil prever que recuperen su libertad antes de responder por todas las responsabilidades que les correspondan. Hasta ahora, el proceso ha avanzado lentamente. La comparencia prevista para finales de junio fue aplazada hasta este 22 de julio, luego de que la Fiscalía solicitara más tiempo por razones logísticas y de seguridad relacionadas con el traslado de Maduro y Cilia Flores. En medio de ese proceso, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, OFAC, autorizó el uso de parte de los fondos venezolanos bloqueados para cubrir los gastos de la defensa legal del mandatario, una decisión que permitió mantener en marcha el equipo jurídico. Si no hay un acuerdo procesal, aún quedarán nuevas audiencias, la resolución de recursos de la defensa y eventualmente la fijación de una fecha para el juicio. La experiencia de otros procesos federales en Estados Unidos muestra que estos casos rara vez se resuelven rápido. Este mismo lunes, el traficante Ismael El Mayo Zambada fue condenado a cadena perpetua, pero su proceso tomó cerca de 2 años desde su captura en julio de 2024 hasta la sentencia conocida en julio de 2026. En el caso de Maduro, el tiempo podría ser incluso mayor debido a la cantidad de cargos, la dimensión internacional del expediente y las posibles disputas legales que aún faltan por resolverse. En otras palabras, la audiencia de mañana difícilmente será el principio del fin, sino apenas otro capítulo de un proceso que todavía parece ir para largo. Es momento de conocer la opinión de nuestra audiencia. Como cada día, abrimos este espacio para leer sus comentarios y escuchar sus respuestas a la pregunta del día. Mientras el clan Rodríguez apenas comienza a asimilar la hoja de ruta de la oposición que arranca este 1 de agosto, en Estados Unidos ya asoman fechas para elecciones. ¿Estarías de acuerdo con ir a presidenciales el 24 de julio de 2027? Comenzamos con Gregorio Oviedo, quien considera que eso es mucho tiempo. Sería un año más aguantando a los ladrones, tiene que ser en diciembre. Seguimos con Orlando Betancourt, quien opina: sí es posible esa fecha para las elecciones presidenciales, pero antes hay que resolver los salarios y las pensiones en el país. Mientras que Eddie Benítez piensa que esperar un año para unas elecciones no se debe permitir porque los que están en Miraflores no van a resolver nada, solo profundizar los problemas y al final el único que va a pagar es, como siempre, el que menos tiene y si el Rodrigato le quiere buscar las 5 patas al gato, se las va a conseguir. Finalizamos con Edwin Vivas, quien cree que las elecciones deben ser este mismo año y no dilatar más el tiempo.
Gracias a todos por participar. Seguimos con más en nuestra emisión estelar. En más de 12 décadas, cada mesa de negociación entre el chavismo y la oposición terminó marcada por acuerdos parciales, rupturas o cuestionamientos sobre su cumplimiento. Ahora, con una nueva ronda de conversaciones encabezada por Dinora Figuera y Jorge Rodríguez y bajo la participación directa de Estados Unidos, la pregunta es, ¿existe esta vez garantías de que lo pactado se cumpla? Juliana Palmar con el reporte. Con la participación de Dinora Figuera como presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015 y Jorge Rodríguez como presidente del Parlamento actual, se abre una nueva etapa de negociación política. A diferencia de procesos anteriores, esta mesa contaría con la participación directa de Estados Unidos, un factor que podría influir en la verificación y cumplimiento de los eventuales acuerdos. By the same token, very good news last week. I thought it was a little bit underreported, to be frank, and that is that a group of representing the 2015 National Assembly, the last democratically elected National Assembly, the group that we recognize as the legitimate government of Venezuela, had a meeting with the interim government, and they've agreed to set up a format and a forum, not just for reconciliation talks, but to begin this transition process, which is what the people of Venezuela needs. I think their first official talks will begin the first week of August. I thought that was a very powerful outcome. Obviously, we'll see where it goes, but we think that agreement was broadly met in Venezuela as very good news, and obviously something we're going to be very engaged in. Pero esta nueva etapa llega acompañada de un importante lastre, los antecedentes. En los últimos 20 años, Venezuela ha pasado por negociaciones en México, Barbados, Oslo, República Dominicana, el Vaticano y Caracas. Aunque en varias de ellas se alcanzaron acuerdos parciales o compromisos políticos, ninguna logró resolver de forma definitiva la crisis institucional ni restablecer la confianza entre las partes. Sabemos que el régimen es especialista en ganar tiempo, ¿no? Yo hasta que no vea la designación de un Consejo Nacional Electoral y un cronograma de, por lo menos de adecuación del registro electoral, incluyendo la gente del exterior, no veo elecciones en el corto plazo. ¿Por qué? Porque es que dentro del país el régimen maneja una maquinaria. Y si bien es cierto, perdieron en julio del 2024 con toda esa maquinaria, porque está muy disminuida y digamos por todo lo que ha ocurrido, siguen manteniendo control. Por eso, el principal desafío de esta nueva mesa no es sentar a los actores a negociar, sino demostrar que los compromisos pueden traducirse en hechos. La experiencia acumulada ha dejado una pregunta recurrente. ¿Esta vez existen garantías reales de cumplimiento o Venezuela asiste a otro intento de administrar la crisis mediante el diálogo? Pero es un tema de muchas aristas. O sea, no podemos hablar de ganar tiempo. Ya el gobierno está ganando tiempo. Entonces, es decir, hasta que no haya una depuración de todo el sistema civil de Venezuela, no vamos a poder decir que la oposición está en una hoja de ruta clara de elecciones. Se dice que, bueno, van a comenzar. Ayer dio Marco Rubio unas declaraciones que comenzaba la transición en agosto. Es decir, esto que hemos visto no ha sido transición. ¿Y cuánto tiempo va a llevar eso? Suponte tú que lleve un año ese registro. Estamos hablando ya para agosto de 2027. Más que la instalación de una nueva mesa, lo que está en juego es la credibilidad del proceso. El éxito de esta negociación no se medirá por la firma de un documento, sino por la ejecución de los acuerdos y la capacidad de las partes para hacerlos cumplir. Después de más de 2 décadas de diálogos, esa sigue siendo la prueba pendiente. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Las cuentas habitacionales del gobierno no cuadran para los miles de desplazados de las zonas afectadas por los terremotos. A la vez que se intenta dinamizar el mercado de arriendos con nuevas garantías, el uso prolongado de escuelas como refugios pone en riesgo el próximo periodo escolar. Veamos el trabajo de Juan Gutiérrez Gamba. Más de 17.900 personas permanecen sin hogar tras el colapso estructural provocado por los terremotos en Venezuela. La administración de Delcy Rodríguez prometió la entrega de 4.000 viviendas hasta diciembre y 10.000 más adelante. Pero la velocidad de la respuesta oficial contrasta drásticamente con la magnitud de la emergencia. La estrategia oficial combina la construcción de nuevos urbanismos, la recuperación de inmuebles
y una reforma a la ley de arrendamientos para incorporar viviendas hoy fuera del mercado de alquiler. Sin embargo, aún no se ha informado cuántas viviendas serán necesarias para atender a toda la población damnificada, ni cuáles fueron los criterios utilizados para seleccionar a las primeras familias beneficiarias. Vamos a incorporar nuevas viviendas que se van a construir y ya el Estado Mayor está en la revisión de los suelos con la Comisión Presidencial de Habilitación. También debemos sumar el mercado secundario, compras que se hagan en el mercado secundario. La ministra de Economía con el SAREN está ya trabajando en eso. Debemos sumar la reforma de la ley de arrendamiento y garantías inmobiliarias para que un número importante de viviendas salgan al mercado de alquiler. Mientras se desarrolla el plan habitacional, otro reto comienza a tomar fuerza. Miles de damnificados continúan en refugios temporales, algunos instalados en escuelas y otros espacios públicos. A pocas semanas del inicio del nuevo periodo escolar, aún no se conoce un cronograma oficial sobre cómo garantizará simultáneamente el regreso a los estudiantes a las aulas y la reubicación de las familias que hoy ocupan esas instalaciones. Entonces no hay una respuesta directa o un plan serio por parte del Estado. Se aproxima el inicio de clases y aún no hay una respuesta seria de qué va a pasar. Ya está terminando el mes de julio, viene el mes de agosto, se irá a retrasar en los estados afectados el inicio del año escolar. Se ha iniciado proceso de reconstrucción de las viviendas, la construcción de un plan de nuevas viviendas. No lo hay, hay mucha opacidad, negligencia y lentitud por parte del Estado. La emergencia ahora pasa por definir cómo se asignarán los hogares disponibles, cuánto tiempo permanecerán las familias en refugios temporales y si la reforma al mercado de alquileres logrará convertirse en una alternativa para quienes aún esperan recuperar un lugar donde vivir. Autoridades sanitarias en Venezuela aclararon la enfermedad que generó 3 fallecimientos en Anzoátegui sin precisar la causa del deceso de 2 médicos en Barinas debido a una patología cardiorrespiratoria. El Ministerio de Salud descarta conexión entre ambos, pero el gremio médico, que hace un llamado a la prudencia entre la sociedad, exige a las autoridades más investigaciones para asegurar que no exista un riesgo general. Quique Frías nos informa. Ante la alerta entre los venezolanos por una extraña enfermedad que acabó con la vida de 5 personas, 3 en Anzoátegui y 2 médicos en Barinas, el Ministerio para la Salud aclaró 2 puntos importantes: el motivo del fallecimiento en el estado oriental y que ambos casos no tienen conexión. Informamos el lamentable fallecimiento de 3 pacientes en Anzoátegui, con diagnóstico confirmado. En Barinas, lamentamos la pérdida de 2 profesionales de la medicina, cuyas causas están por confirmarse, tratándose de eventos focalizados que no representan un riesgo para la comunidad en general. No existe evidencia científica de transmisión de persona a persona en nuestro país. De acuerdo con la misiva oficial, la enfermedad transmitida por roedores en zonas rurales y agrícolas de Anzoátegui no tendría contagio al resto del país, pero el gremio médico considera insuficientes los peritajes iniciales de las autoridades y pide que no se cierren las investigaciones por este brote de patologías cardiorrespiratorias. La Federación Médica Venezolana y colegios regionales exigen estudios más amplios. La Federación Médica Venezolana hace un llamado de alerta al Ejecutivo Nacional ante la rápida propagación de una patología letal que ha cobrado la vida de varias personas bajo un severo cuadro febril, hemorrágico y respiratorio. Por su parte, el médico infectólogo Julio Castro llamó a la prudencia entre la población y a que no se considere esto como una amenaza general sin evidencias que así lo demuestren. También recordó que el Ministerio de Salud debe explicar qué ocurrió, cuáles son los resultados del laboratorio y qué medidas preventivas deben tomar las comunidades. La situación de Anzoátegui es lo que nosotros llamamos un brote de una fuente común. ¿Qué significa eso? Las personas se contagiaron a través de un mecanismo de contagio común en una misma familia. Mi opinión es que eso es un evento que no debería extenderse mucho más allá de eso. Okay. En el caso de Barinas, la situación es un poco más difícil o más variopinta. Tienen un cuadro clínico que no es muy similar entre uno y otro.
El ministerio dio una explicación para 3 fallecimientos, pero no una causa precisa para las otras víctimas mortales en Barinas, ni detalles suficientes sobre el alcance de las pesquisas. En salud pública, llamar a la calma es necesario, pero la calma solo se sostiene con datos y comunicación oportuna, reportó para usted Quique Frías. Impacto Venezuela. Familiares de presos políticos protestaron este martes en Caracas para exigir la liberación de todos los detenidos por motivos políticos y rechazar que las excarcelaciones se realicen de forma gradual. Los manifestantes también pidieron que este tema sea incluido en la próxima mesa de diálogo entre el oficialismo y la oposición. Quédense conmigo para revisar esta nota. Familiares de presos políticos volvieron a salir a las calles de Caracas para exigir una liberación masiva de los detenidos y rechazar que las excarcelaciones se realicen, según denunciaron, a cuentagotas. La movilización convocada por la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos partió desde la Universidad Central de Venezuela y llegó hasta una autopista de la capital donde los manifestantes bloquearon parcialmente el tránsito. Durante la protesta, los asistentes pidieron que el tema de los presos políticos sea incorporado a la mesa de diálogo prevista entre representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y el oficialismo. También solicitaron respaldo internacional para avanzar en las liberaciones. De acuerdo a la organización Foro Penal, actualmente hay 372 personas catalogadas por esa ONG como presos políticos en Venezuela. Los familiares insistieron en que continuarán las manifestaciones hasta obtener respuestas y una revisión de los casos de sus seres queridos. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el país accedió oficialmente a $346 millones de sus recursos propios en el Fondo Monetario Internacional. Los recursos permitirán apoyar a las familias afectadas en vivienda, infraestructura, servicios públicos esenciales, entre otros requerimientos, agregó Rodríguez. El anuncio ocurre luego de que el Fondo Monetario Internacional reanudara en abril sus relaciones con Venezuela, congeladas desde 2019 tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense en enero. Venezuela accedió a $346 millones de sus propios fondos en el Fondo Monetario Internacional, destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos del 24 de junio, según informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. El país dispone de 3.568 millones en derechos especiales de giro, equivalentes a unos 5.100 millones de dólares, que permanecían bloqueados por falta de reconocimiento del organismo a Nicolás Maduro como presidente. Rodríguez indicó que este primer desembolso permitirá atender a las familias afectadas en áreas como vivienda, infraestructura y servicios públicos esenciales. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, confirmó el retiro de un tramo de esos recursos y expresó su apoyo al pueblo venezolano tras los terremotos. Además, señaló que el organismo trabaja con socios para facilitar el acceso de Venezuela a fondos destinados a necesidades humanitarias urgentes. El FMI y el Banco Mundial anunciaron en abril la reanudación de relaciones con Venezuela, suspendidas desde 2019. Lo que sucede fuera de nuestras fronteras también es importante conocerlo. Por eso analizamos las noticias internacionales que hoy marcan la pauta y repercuten en el día a día del venezolano. Revisamos como siempre estos hechos clave en nuestro portal Impacto Venezuela. Cadena hotelera Meliá anuncia su salida definitiva de Cuba a causa de las sanciones de Estados Unidos. La hotelera española Meliá abandona definitivamente Cuba. El grupo comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España que cesará toda su operativa en la isla a partir del próximo 24 de julio, culminando así un repliegue iniciado el pasado mes de junio y que pone fin a más de 3 décadas de presencia en el principal destino turístico del Caribe para la compañía. La empresa atribuye su salida a las notables dificultades de carácter operativo, legal, económico y financiero, derivadas del endurecimiento del embargo estadounidense y de la inestabilidad que asegura ha impedido mantener una mínima estabilidad operativa. Congreso de Colombia propina su primer golpe a De las Priella.
El Congreso de Colombia propinó una fuerte e inédita derrota al presidente electo Abelardo de las Priella. En la noche del lunes, el Senado eligió como su presidente al senador Honorio Enríquez, del Centro Democrático, por encima de Alfredo de Luque, de la U y candidato del nuevo gobierno. En una estrecha votación, Enríquez logró 56 votos frente a los 45 de Luque y 1 en blanco. El senador uribista ocupará el cargo más poderoso del Congreso. La pérdida del candidato de las Priella no tiene antecedentes cercanos, pues al inicio de cada cuatrienio los congresistas suelen elegir a un aliado del nuevo mandatario. Human Rights Watch cuestiona cooperación entre Estados Unidos y Ecuador, que podría derivar en violaciones a los derechos humanos. La organización Human Rights Watch documentó ataques y torturas contra civiles durante una operación militar conjunta entre Estados Unidos y Ecuador en el país suramericano, dentro de un marco de estrecha cooperación de seguridad que se ha tornado peligrosa, denunció la ONG en un informe publicado este martes. La relación de seguridad entre ambos países se está intensificando en un momento en que los dos gobiernos han incurrido en graves violaciones de los derechos humanos, impulsadas por su insistencia en plantear sus enfrentamientos con grupos de crimen organizado como si se tratara de una guerra, indicó la investigación. Así damos por finalizada esta emisión, no sin antes agradecerles por la sintonía en este espacio de noticias. Nuestra labor continúa y estaremos atentos a cada hecho para mantenerlos informados con el rigor que el país necesita. A quienes atraviesan tiempos de incertidumbre, como todos los días, les enviamos un abrazo de solidaridad y esperanza. Hasta la próxima.